Hola chicos del octavo básico, soy la profesora Montserrat y en las actividades de música que tendremos en esta última quincena de julio haremos algo diferente, ¿sí? No vamos a tener el típico video distribuido por clase, sino que por esta vez vamos a hacer un extenso video, la verdad, en donde quiero que hagamos un trabajo de refuerzo. Vamos a reforzar dos contenidos que son sumamente relevantes que ustedes manejen porque si están algo perdidos o tienen dudas, les va a costar mucho entender el contenido que tenemos que abarcar hacia adelante. Entonces, este video o esta clase encapsulada va a tratar de un breve reforzamiento sobre estos dos contenidos que son fundamentales, que ustedes los manejen al derecho y al revés antes de seguir con todo nuestro proceso de avance musical. Así que este video, aviso desde ya, va a ser un poco más extenso, pero es para que podamos trabajar estas 2 semanas que nos quedan de julio. Debido a hacer un reforzamiento, preferí grabar en un solo video lo que tenemos que hacer, ya que en dos videos quizás nos podemos perder. Entonces, al tener uno solo, va a tener un hilo conductor bien claro. Así que vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla y vamos a partir con el primer concepto que necesito que resolvamos. Aquí dice, concepto de interpretación. Si se dan cuenta que es una guía, esta es una de las guías que les envié a casa, ¿sí? Dice concepto de interpretación. Uno música lleva años tocando o cantando canciones, ¿cierto? Porque es la forma en que nos enseñan música, o la música se suele enseñar de esa manera. No es algo que esté malo, de hecho está muy bien. Por ahí se debe empezar, ¿sí? Pero nosotros ya estamos más grandes, al estar en octavo básico, ya no podemos estar tocando una canción simplemente por tocarla, sino que hay que tener muchas cosas en cuenta al momento de tocar una canción y eso va a ser parte de la interpretación, ¿sí? Entonces primero vamos a definir interpretación en una definición lo más clara posible. Interpretación va a ser tocar una canción teniendo en cuenta todos los elementos técnicos musicales, el lenguaje musical, para ser bien específico, y la expresión de nuestro cuerpo. Ahí me voy a detener, porque uno está acostumbrado ya tener en cuenta los elementos técnicos musicales, sí, los manejamos, el lenguaje musical, en general sí, lo conocemos, pero cuando yo digo la expresión de nuestro cuerpo, ya eso es algo diferente. Cuando uno toca, y es una crítica que incluso a mí me la han hecho, eso que yo llevo años tocando, que hay veces que cuando uno toca parece robot. ¿A qué me refiero? Uno parece un ser completamente sin sentimientos, frío, parco, que lo único que está haciendo es repetir algo que le dijeron que tenía que hacer. ¿A qué me refiero? Cuando uno toca una canción, uno no puede estar tan estructurado. O sea, uno tiene que seguir reglas, sí, en relación a todo lo técnico que puede tener una canción. Pero cuando uno toca, uno tiene que expresar sentimientos, uno tiene que expresarle algo al público. Porque si la gente te va a ver, es porque quiere sentir, sentir cierta conexión contigo, sentir una conexión con la música que tú estás realizando. Entonces yo no podría estar tocando de esta forma frente a un público. Voy a dar un ejemplo. Va a sonar medio burdo, pero va a resultar. Son horribles, ¿cierto? Si ustedes me preguntan si yo pagaría por escuchar algo así, jamás. Ya, ¿qué pasa con el ejemplo que yo di recién? Fue una ejecución de una canción completamente despreocupada, no me preocupé de mi postura, no me preocupé de las notas, no me preocupé de soplar bien, ni siquiera me preocupé si la flauta estaba afinada y difícilmente me acordé que tenía que expresarle algo a la gente que me está escuchando. Entonces, ¿cómo vamos de a poco a ir corrigiendo eso? Uno no es robot. Ninguno de ustedes es un robot. Nosotros somos personas, ¿cierto? Entonces usted tiene sentimientos. Y cuando usted toca una canción, más allá de que tenga que estar pensando en qué nota viene, cuál era el ritmo, había que seguir, había que parar, usted tiene que considerar de que tiene que expresar.
la música es completamente expresión, ¿sí? Muchos dicen que la música es la expresión del alma. Entonces cuando usted toque, no puede sonar esto. No, ¿ya? Tiene que sonar algo que le cause un efecto a la gente o que llegue más allá, que no sea una simple melodía. A ver, ¿qué podríamos tocar? Ya, me acabo de acordar de algo. Voy a dar como un ejemplo, quizás de una ejecución un poquito más estructurada, ordenada y que también intenta provocar algo en la gente, ¿sí? Es distinto, ¿cierto? Suena diferente. Yo me preocupé de diversos aspectos. Primero, de que la melodía tuviera ciertos cambios, o sea, tocar más fuerte, tocar más despacio. No estaba tiesa como robot tocando, sino que, si se dieron cuenta, yo me iba moviendo. Mi cuerpo se iba moviendo un poco el ritmo de la canción. Me preocupé también de que cuando yo tocara la flauta no sonara tan bruto. ¿A qué me refiero? Cuando yo expulso el aire no suene, sino que fuera más amable. ¿Ya? También me preocupé de estar mirando constantemente al frente. El que yo mire a la otra persona de inmediato provoca que genere una conexión conmigo. Entonces ahí también puedo ir jugando con su emocionalidad. O sea, lo que yo intenté hacer con el ejemplo que les di es demostrar de cómo uno puede tocar una canción de una forma diferente, no de una forma plana y no de una forma tan robótica ni tan parca como uno lo suele tocar. Uno está acostumbrado a hacer esto. A mí me pasa mucho, la verdad. Si me pasa a mí, imagínense ustedes. Uno suele hacer esto. Y se acabó. O sea, no me preocupé del aire de la flauta, no me preocupé de las notas, no me preocupé de la afinación, no me preocupé de mi postura, simplemente llegué y toqué, casi por inercia. Con la interpretación, chiquillos, tenemos que evitar llegar a eso. Uno es persona, uno tiene sentimientos, uno tiene su cuerpo, uno no está tieso todo el día, uno tiene que ir expresando de una forma u otra. Así como yo cuando les hago clase a ustedes, que me muevo un montón, ¿cierto? Muevo las manos para allá, para acá, me acerco, me alejo, como que subo la voz, la bajo. Uno puede ir jugando con esos elementos y uno puede lograr que una canción, más allá de que si te gusta o no, te genere algo y que tú sientas parte de esa canción, aunque la canción no sea tuya y aunque la canción sea quizás de un año donde nosotros ni pensábamos existir, pero esa es la idea de la interpretación, que nos provoque algo más allá, que no quede simplemente en el tocar. ¿Ya? Bien. Acá hay algunos puntos importantes que justamente es lo que hemos estado conversando en este rato. Dice, la interpretación va más allá de tocar una canción. Se trata de transmitir sentimientos y emociones hacia las demás personas. Tal como lo dijimos. Uno no es un robot, uno tiene sentimientos, o se supone que uno tiene sentimientos. Entonces hay que expresarlo en las diversas canciones. Y si una canción quizás no me guste, pero yo con esa melodía tengo que lograr que a la gente que me está escuchando sí le guste. ¿Bien? Aquí dice, música existe el siguiente dicho, músico no es el que toca, es el que interpreta, porque tocar cualquiera lo puede hacer. En cambio, interpretar son pocos los que pueden llegar a dominar la música de esa manera. Y yo estoy segura de que ustedes son sumamente capaces de hacerlo. También dice, la interpretación es una mezcla de técnica, lenguaje musical, conocimiento y entrega de emociones, que es un poco lo que yo les mencionaba al principio, ¿cierto? O sea, volvimos a lo que es una mezcla de un todo. Es una mezcla de conocimiento y de conceptos que me van a generar un todo. También dice, todos los tipos de música generan reacciones diversas en las personas. Solo depende de ti como músico qué es lo que quieres lograr a través de la interpretación.
Yo podría estar tocando la canción más triste y deprimente del universo. Pero si yo quiero que la gente a lo mejor no sienta una sensación de tristeza o depresión y quiero que a lo mejor se sienta más contento, se sienta a gusto con la melodía, basta que yo cambie un poco la posición de mi cuerpo y ya la música se está entregando de forma diferente. Pequeñas cosas, chiquillos, que nos pueden hacer cambiar la forma de sentir y de oír la música, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, a continuación deberás realizar la siguiente actividad. Si usted tiene su guía, que es del día 17 de junio, raye su misma guía, ¿sí? Ahora, si usted no tiene la guía, en su cuaderno, abra su cuaderno, busque una hoja y puede ir copiando las cosas que aparecen acá, principalmente lo que destaqué con colores y lo que está escrito aquí. Lo puede ir anotando igualmente. Como este es un video, lo puede avanzar y retroceder y pausar las veces que usted quiera. Entonces, si usted quiere copiar la guía, ni un problema, le pone pausa y lo puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un perfil de intérpretes. ¿A qué me refiero a perfil? Con las condiciones que un músico tiene que cumplir para de verdad ser un intérprete musical. Pero lo vamos a ir dividiendo por partes, porque no todos los intérpretes son iguales. Por ejemplo, un violinista nunca va a tocar igual que un cantante de rock. O un baterista nunca se va a expresar al público de la forma que lo hace un director de orquesta o una cantante de ópera, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a notar es que todos los intérpretes, cuando lo logre escribir, todos los intérpretes, ahora sí, son diferentes y responden a los estilos musicales a los que se dedican. Por ejemplo, si yo toco rock, voy a tener cierto perfil como músico, ¿verdad? Si yo canto ópera, también voy a tener que ocupar otras características, si soy director de orquesta, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a dividir un poco. Vamos a ocupar 4 tipos de intérpretes. Primero vamos a ocupar a un músico de una orquesta, músico de orquesta. El segundo intérprete que vamos a ocupar va a ser un cantante de rock. Podría haber sido pop, etcétera, pero como a mí me gusta el rock, le puse cantante de rock. Es un ejemplo. Usted quizás podría ponerle cantante de pop, no sé, o cantante solamente. Músico de orquesta, un cantante de rock, una cantante de ópera y finalmente un baterista. Aquí tenemos, pero un abanico de diferencias aquí entre uno y el otro impresionantes, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pusimos estos 4 ejemplos de intérpretes. Entonces aquí donde dice elemento interpretativo, usted me va a escribir qué elementos tiene que cumplir el músico de orquesta, por ejemplo. No sé, llevar su instrumento, llevar las partituras, manejar el lenguaje musical al derecho y al revés, seguir al director, ver dónde empieza y termina la canción, etc. Usted me va a poner ahí todos los elementos interpretativos que usted considera que tiene un músico de orquesta. Luego dice el cantante de rock. ¿Qué elementos interpretativos tendrá el cantante de rock? A lo mejor el cantante no va a estar pendiente de la partitura, pero sí va a estar preocupado de interactuar con el público, saber la letra de la canción, caminar en el escenario de un lado hacia otro. Bien. Y ahí realizan el mismo ejercicio tanto con el cantante de ópera y con el baterista. Al hacer este ejercicio, chicos, se van a poder dar cuenta de las diferencias que hay entre los distintos músicos. Porque obviamente cada estilo tiene su forma, tiene sus reglas. Entonces, frente a eso, hay que ir analizando caso a caso, ¿cómo se dice? Entonces, dependiendo del estilo, es el intérprete igual que va a existir. Entonces, cada intérprete o cada músico tiene elementos interpretativos diferentes. O sea, hay gente que ocupa más su cuerpo, hay otros músicos que a lo mejor son más técnicos, como él sería un músico de orquesta, por ejemplo. Entonces, ahí les dejo esta actividad para que me vayan llenando qué elementos interpretativos, según ustedes, tiene que tener cada uno de estos intérpretes. No lo busquen en internet, ya, háganlo ustedes. O yo los insto a que lo hagan ustedes, ¿sí? Bien. Aquí se nos corrió un poquito la guía, pero es un detalle. No importa. Nos sirve igual, ¿cierto? Y el otro aspecto que tenemos que revisar, vamos a borrar esto de la interpretación. Cualquier cosa, retrocedan el video y ahí va a estar, ¿cierto? Otra cosa que también está relacionada con la interpretación
es el concepto de improvisación. Uno suele estar muy acostumbrado a que le digan lo que hay que tocar, dónde empieza la canción, qué ritmo tiene, las notas, los acordes, el sonido, etc. Cuando uno improvisa, aquí las reglas cambian. A mí nadie me dice lo que tengo que tocar. Yo decido lo que voy a tocar. Entonces, una improvisación la vamos a definir, mejor dicho, improvisación. Improvisación la vamos a definir o aclarar de la siguiente forma. Es lo que yo decido que quiero tocar. Esa es la primera definición que le vamos a dar. La segunda es tocar algo al azar que no está escrito en ninguna parte. Uno siempre dice, improvisemos, hagamos esto y lo otro. Cuando uno suele hablar de improvisación es cuando realiza algo que quizás no estaba planeado, usted no lo tenía pensado, no lo escribió en una parte y se le acaba de ocurrir. Con la música pasa lo mismo. La improvisación se supone que es algo que yo estoy tocando al azar o que se me ocurrió, que yo estaba sentada aquí en la silla y dije, a ver, quiero tocar quizás una seguidilla de acordes y a lo mejor voy a probar con esto, no sé, a lo mejor este acorde me gusta, a lo mejor este... Eso es improvisar, tocar algo al azar. Yo ni siquiera planeé tocar esa secuencia de acordes, simplemente me fui guiando un poco por mi oído musical. Entonces toqué algo al azar, eso es improvisar. Tocar algo que no está escrito, que a mí nadie me dijo que yo lo tenía que tocar, sino que se me ocurrió en el momento. Eso debe ser lo más importante de la improvisación, lo vamos a anotar. Lo más importante de la improvisación es que debe ser creada en el momento. O sea, a mí no me sirve algo que ya esté escrito. Si a mí me pasa algo que esté escrito, estoy interpretando o estoy tocando, no estoy improvisando. La improvisación parte de cero. Debemos partir de cero para poder improvisar. Así lo vamos a redactar. Sí o sí tengo que partir de cero. Si yo parto de algo que ya conozco o que está escrito, la improvisación no existe. Tiene que salir de la nada. Ahora vamos a decir algo que muchas veces mata la improvisación, pero tienen que saberlo. En los grandes conciertos de los distintos estilos musicales, siempre suele haber un músico que improvisa. Por lo general es la guitarra o suele ser el bajo, y el solo de guitarra y el solo de bajo, y ahora la batería va a improvisar. Eso no suele ser improvisación. Ya suele estar todo pauteado, se ensaya antes y dependiendo del concierto, la improvisación que se va a hacer. Ahí se pierde un poco la magia de la improvisación, que es esto de que salga al azar y ese algo momentáneo, algo de momento, pero también funciona, porque cuando uno es músico y hace grandes conciertos, de repente hay que saber manejar al público, y frente a eso igual es bueno quizás escribirse la improvisación que uno va a hacer, pero no es lo ideal. Ya si usted está en su casa con su instrumento musical, no es necesario que esté buscando, vaya a buscar una canción o vaya a buscar la partitura. Tome su instrumento y empieza a tocar, a ver qué le resulta. Con cualquier instrumento usted puede improvisar, con la guitarra, como yo mostré recién, puede improvisar con la flauta, con el teclado. Y la flauta se suele ver como un instrumento bastante insignificante, o la gente la suele mirar muy en menos, y como, la flauta. Sí, quizás un instrumento sencillo, no tiene mayor complejidad, pero incluso con esto puede improvisar. A ver, vamos a tocar notas al azar. Usted podría hacer lo mismo en su casa, con cualquier instrumento musical que tenga. Eh, Ahí, por ejemplo, yo improvisé.
La verdad ni pensé mucho las notas que iba tocando, simplemente fui moviendo los dedos. De eso se trata, que salga algo al azar, de momento, que usted sea capaz de crear. Para que usted pueda crear, va a tener que aprender a usar algo. Y no me refiero a su cerebro, ni a su cráneo. Me refiero a su imaginación. Entonces aquí vamos a poner. Tienes que ser capaz de desarrollar tu imaginación para poder crear diversas melodías o canciones. Si yo no soy capaz de imaginar cosas o de imaginar cómo quiero que suene algo o cómo quiero que sea una canción, difícilmente van a poder improvisar. La improvisación es un trabajo bien arduo de la imaginación, en donde usted sea capaz de imaginarse un montón de posibilidades. Ah, a lo mejor quiero que suene esto, lo otro, o no, esto no me gusta, esto sí. Y eso es a medida que usted desarrolle su imaginación. Si usted tiene su imaginación un poco trucada o usted es muy estructurado y le cuesta imaginar, claramente que le va a costar improvisar, ¿ya? Tiene que salirse un poco de esa estructura, tiene que abrir su imaginación, a aprender a escuchar sonidos, a detectar quizás ritmos en algunas canciones, ritmos ocultos. En las canciones siempre suele pasar que hay como ritmos entre medio y uno empieza a escuchar y dice, va, y quizás de dónde sale ese ritmo. Y usted los podría empezar a utilizar. De a poquito, obviamente, la improvisación es un proceso largo, la verdad, chiquillos. No es llegar a improvisar porque, insisto, uno está tan acostumbrado a que le digan qué tiene que hacer, que cuando yo les digo, a ver, usted vea que toca, todos así, todo así como en shock, en estado de shock, plop, no saben qué hacer. Ya, hasta a mí me pasa. Entonces, entonces es algo complejo, pero poco a poco lo vamos a ir entrenando, lo vamos a ir entrenando cada vez más y créanme que después vamos a lograr hacer improvisaciones geniales. Miren, vamos a leer algunas de las cositas que yo les puse aquí. Dice, la improvisación es un momento en el cual yo puedo crear una melodía, ya lo dijimos. La melodía creada debe ser totalmente original, o sea, no puede parecerse a ninguna de las canciones que ya conoces. Aquí hay una palabra clave, original. No me sirve que usted esté imitando cosas que ya están. Porque si vamos a imitar, no tiene ningún sentido que aprendamos a improvisar. Mejor seguimos tocando las partituras que las canciones de siempre. No, usted tiene que ser original. Si usted logra ser original, sus improvisaciones y creaciones musicales van a ser espectaculares. La improvisación nace desde tu imaginación, en donde tendrás que poner a prueba tu capacidad de creación, tal como yo les dije, abrir su mente a imaginar cosas. La imaginación nos ayuda mucho en el mundo de la música. Siempre se ha dicho que las grandes creaciones musicales han nacido desde la imaginación. Entonces, los invito a que de a poquito puedan poco a poco abrir su imaginación. La imaginación no solo nos ayuda en la música, chiquillos, nos ayuda en la música, en la matemática, en el lenguaje, en todas estas cosas que a veces parecen muy abstractas, pero si usted lo lleva a su imaginación, créame que lo va a poder comprender cada vez mejor. La creación se trabaja mediante la escucha activa de diferentes estilos musicales. ¿Por qué dice diferentes estilos musicales? Si usted escucha siempre lo mismo, le va a costar improvisar, porque por lo general cuando uno escucha solo un estilo, uno se queda como pegado o estancado en eso y no se suele salir de eso. Y uno suele tocar cosas que son idénticas a ese estilo musical y estamos siempre tocando lo mismo. No hay que caer en eso. Para evitar que uno esté siempre en un solo estilo, hay que escuchar música de diferentes épocas, diferentes estilos, de diferentes artistas. Eso va a hacer que usted abra su espectro musical y pueda tener una claridad mayor de todas las cosas que usted podría hacer en música. Por ejemplo, si usted escucha puro reggaetón, lo más probable es que toda su improvisación y creaciones sean igual a reggaetón. Y no es la idea. La idea no es imitar algo. La idea es que usted, a partir de un abanico de opciones musicales, pueda crear algo nuevo. Entonces, para eso hay que escuchar mucha música, desde la música clásica hasta los rock de los 80 y el reggaetón actual, ¿sí? Para poder improvisar debes utilizar los siguientes elementos: notas musicales, acordes, ritmo, velocidad, volumen, duración, instrumentos musicales. Estos ya son los aspectos técnicos, ¿cierto? Aspectos técnicos musicales que yo debo utilizar para poder improvisar. Lo voy a poner ahí entre paréntesis. Aspectos técnicos musicales. Podemos amarlos así como podemos odiarlos. Hay veces que uno le dan ganas de destruir todas estas estructuras musicales, pero
Lamentablemente, gracias a ellas, es la única forma que tenemos de hacer música. Y nos guste o no, van a tener que ser nuestros mejores amigos, sobre todo en este proceso de improvisación. Y por último, siempre debes seleccionar con qué instrumento realizarás tu improvisación. Por ejemplo, usted podría seleccionar una flauta, podría elegir una guitarra, a lo mejor un teclado, un metalófono, una melódica, su voz. Recuerden que la voz es el primer instrumento que todos tenemos, no lo dejen de lado. Y dependiendo del instrumento que ustedes tengan también, es la forma en la que van a empezar a improvisar. Por ejemplo, si tienen su voz, o tienen una flauta, un metalófono, una melódica, van a improvisar a través de notas. Si usted tiene piano, puede improvisar a través de notas y acordes. Si usted tiene guitarra, principalmente la improvisación va con acordes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en esta guía había una actividad, pero nosotros vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Ya que como estamos haciendo un refuerzo, vamos a hacer algo diferente. ¿Qué es lo que van a tener que hacer, chiquillos? Primero necesito que me aparezca el texto aquí, si no, no voy a poder escribir ni una cuestión. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a poner aquí. Actividad. Escribe en tu cuaderno una secuencia de notas. Una secuencia de notas al azar. Ustedes, ¿cómo van a decir, pero cómo al azar? Simplemente piensen en notas musicales y escríbalas. Vamos a hacer un ejemplo. Yo les dije una secuencia de notas al azar. Entonces, ¿usted qué va a hacer? En su cuaderno va a poner improvisación y abajo va a escribir do, re, sol, la, sol, fa, mi, re, si, do, re, do, sol, do, la, sol, mi, fa, re, do. Ahí yo escribí una secuencia de notas al azar, ¿cierto? Una vez que usted ya tenga esa secuencia de notas, si usted tiene un instrumento, intente tocarlas. Si no lo tiene, simplemente deje ahí su improvisación, en algún momento lo vamos a poder hacer sonar. Este es el primer paso en su proceso de interpretación. Bueno, es interpretación la verdad. En su proceso de improvisación. De que puedan escribir una secuencia de notas al azar. Ni siquiera la piensen mucho. Ay, es que no, lo que vaya saliendo, como yo lo hice recién. Improvisación, puse do, re, sol, la, sol, fa, mi, re, do, etc. ¿Sí? Bien. Chiquillos, este fue un video extenso, tal como les dije desde un principio. Pero era importante hacerlo. ¿Por qué? Gracias a este video vamos a poder hacer un buen reforzamiento de los contenidos que son sumamente importantes para que podamos seguir avanzando, porque si no, de verdad que van a quedar muy perdidos o vamos a quedar muy atrás y esa no es la idea. Entonces, con estos conceptos bien resueltos, vamos a poder avanzar en todo lo que es lenguaje musical, estilo musical, instrumentos sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer un resumen de las actividades a realizar. La primera actividad que les recomiendo que lo hagan en la semana 1, de la quincena, que eso sería entre el 20 y el 24 de julio, le vamos a poner fecha para que se ordenen mejor, va a ser escribir, no, rellenar le vamos a poner mejor, ¿cierto? Que rellenar el cuadro con las características de los diferentes tipos de intérpretes. ¿Cierto? Recuerden que pusimos los 4 tipos de intérpretes y al lado yo les pedí en ese cuadro que me rellenen características que tiene que tener cada uno de esos intérpretes, ¿verdad? Entonces, repito, rellenar el cuadro con las características de los diferentes tipos de intérpretes. Eso va a ser para la primera semana. Y para la semana 2, que va a ser del 27 al 31 de julio, si no me equivoco, vamos a hacer la actividad de escribir una secuencia de notas al azar a modo de aplicar el concepto de interpretación. Tal como lo vimos recién, ¿cierto? Que yo puse interpretación y abajo realicé un listado de notas. ¿Sí?
Así que chiquillos, estas son nuestras actividades. La primera semana, rellenar el cuadro con las características de los diferentes tipos de intérpretes, y la segunda semana, escribir una secuencia de notas al azar a modo de aplicar el concepto de interpretación. Cada actividad realizarla en su cuaderno, lo más ordenado posible. Si alguno de ustedes tiene sus guías, puede rayar la misma guía. Eso me parecería genial, porque así usted en la guía va haciendo la actividad que corresponde a cada uno de los contenidos. Ahora, si usted no tiene la guía, consígaselo. Descárguela de internet, de la página del colegio, pídale a algún compañero que le mande alguna foto de la guía, y quizás esa es la forma en la que la guía podría llegar hacia usted, si es que alguno no la tiene. Pero insisto, si la tiene, genial, porque así raya su propia guía. Si no la tiene, de alguna forma u otra intente conseguírsela. Si no se la puede conseguir, vaya poniéndole pausa al video y puede ir copiando todo lo que aparece en las guías en su cuaderno, como lo mostré acá, ¿cierto? Y con todo eso dicho, chiquillos, este video, tal como les dije al principio, va a ser extenso, pero es para que puedan trabajar durante estas 2 semanas, así que les deseo mucha suerte en estas actividades. Cualquier duda me escriben al correo del curso y ahí yo voy a estar atenta para poder responderles a la brevedad. Así que mucho éxito, chiquillos, en estas 2 semanas de reforzamiento, y nos estamos viendo tanto en estas cápsulas como por Zoom. ¡Chao!